es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Con Miguel Blanco. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Es la 1:06, 12:06 en las Islas Canarias y con los calores del verano español comenzamos. Es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional. Algo que ya hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, como siempre, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, David García, Maru Arranz y Juan Cerezo, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción. Y en su nombre, este que os habla, os da la más cordial bienvenida y la gratitud por estar ahí llenando junto a nosotros este espacio en blanco. Y antes de comenzar, el deseo de que cesen esos incendios que están asolando nuestra tierra y el mundo. Ojalá no dejemos que desaparezcan nuestros bosques ni los del planeta y tampoco nos olvidamos de los tambores de guerra de nuestro planeta, con el deseo, ojalá, de que llegue pronto la paz. No nos olvidamos tampoco de la gente de Venezuela, ¿cómo no? Tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RN por WhatsApp 633 50 50 11 y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes abiertas y dispuestas a vuestra participación, que como siempre controlan Ramón Álvarez y Antonio Baena. Y antes de comenzar, volvió a salir otra vez un EGM y dicen que en Canarias no nos escucha nadie. Y fue curioso porque llenamos el Teatro Leal de la Laguna, igual eran espíritus los que estaban allí, porque si no nos escuchan. Un misterio más. Y para hoy esto es lo que os hemos preparado. Volvemos una vez más a visitar un universo tenebroso, oscuro, lleno de terrores. Un espacio en el que se dan todo tipo de fenómenos parapsicológicos. Incluso posesiones de personas y de lugares. Y para conocerlo algo más hoy, contamos con la presencia de un científico que lo investiga. Junto a él viajaremos por las fronteras del más allá, a la búsqueda de explicaciones. Será la primera parada en nuestro viaje de hoy. Seguirán otros compañeros que se unirán a nosotros solo con una intención: llenar este espacio en blanco para todas vosotras y todos. Es lo que os hemos preparado para hoy. Y ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado aquí en el estudio, el doctor Alex Escolà Gascón. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Pues la verdad contento de poder compartir contigo este espacio y con todos los oyentes. Te presento. Pues hay que repasar tu currículum. Matemático, psicólogo, profesor universitario. ¿De qué? ¿Das clases? Yo de clases de estadística aplicada, de medición. De hecho, esa es mi especialidad, el cómo medimos las cosas. Sí. Has estado codirigido varios proyectos científicos internacionales, entre ellos un programa oficial de la Unión Europea sobre los derechos, libertad de creencias y conciencia. Justamente. Y veo que llevas, te lo puedo preguntar, una cruz ahí colgada. Sí. ¿Eres religioso? Concepcionista, sí. ¿Qué es eso de concepcionista, perdón?
Bueno, pues justamente hermanos e hijos de Santa Carmen Sayés, que es la fundadora de esta congregación y justamente pues quien nos ha inspirado pues para hacer las obras de enseñanza y de investigación que estamos llevando a cabo. Te decía que tienes pinta de monje, de esos antiguos. De esos antiguos. No eres el primero que me lo dice. Sí. Ya has escrito un libro, te habrás quedado a gusto, te lo he dicho antes, Las fronteras de lo posible. ¿Cómo le da a un científico como tú escribir un libro como este? Pues la verdad, con mucho sentido de la misión y buscando aportar cultura, que la gente aprenda, que se pueda llevar algo de valor y no solamente pues entretenimiento y palabrería. O sea, realmente la intención era marcar una distinción, no hacer ningún refrito de lo que ya existe, de lo que ya se ha hecho, sino marcar una forma de pensar y de entender los límites de la realidad. Hay mucha palabrería en este mundo nuestro, me estoy refiriendo ya al mundo del misterio. En el mundo en general, pero bueno, el mundo del misterio... Si en el mundo en general estamos sobresaturados de información, estamos ante una infodemia, ¿no? Tenemos ese exceso. El reto está en cómo lo convertimos en conocimiento. Pues dentro del misterio, pues no iba a ser distinto. También hay demasiada información y estamos rodeados de demasiado ruido, ¿no? Aquí hay que aprender a distinguir, pues justamente ese trigo, ¿no? De la paja, esa señal de lo que viene siendo, pues un ruido blanco de fondo que no nos aporta orientación clara. ¿Te ha pasado alguna vez alguna cosa misteriosa? ¿Has vivido algún fenómeno extraño? He vivido fenómenos extraños, de hecho, yo creo que incluso suceden en la vida cotidiana. Es aquello de en el momento menos pensado te encuentras con alguien a quien hacía mucho tiempo que no veías y ese alguien te aporta un sentido que en ese momento a través de la razón no puedes, no logras entender ni lo podrías predecir, pero ese encuentro lo cambia todo y se inicia, ¿no? Pues algo nuevo. Y ese algo nuevo te permite crecer y te permite, pues oye, pues seguir aprendiendo. O sea que en la propia cotidianidad ya tenemos, ¿no? Muchos desafíos y muchos límites, ¿no? Y algo más misterioso de ver un fantasma, yo qué sé. Luego entraremos en posesiones y me has contado, pero esas visiones que de repente cuentan que tienen algunas personas. Yo visiones como tal no he tenido, como persona no. Vamos, yo no sé si por gracia o desgracia, porque conozco personas que las han tenido y lo han pasado muy mal, y conozco otras que han tenido también esas visiones y han sido motivo de felicidad. Entonces no sabría decirte si es una suerte o no. Pero aunque no lo haya vivido directamente, sí que he tenido personas a mi alrededor que han pasado por situaciones realmente insólitas. Este es nuestro invitado, con él nos vamos a meter en el mundo de lo misterioso desde un punto de vista de la ciencia y lo vamos a comenzar ya tras esa introducción. El científico de las 609 posesiones demoníacas nos adentra en el mundo de la parapsicología y lo inexplicable. Alex Escolá Gascón es el científico sin miedo al gran umbral. Ya nos espera en nuestro estudio para viajar hacia las fronteras de lo posible. ¿Te ha gustado? Menuda introducción. Yo casi que te diría que al inicio he hecho un poquito de trampas, ¿no? Me has preguntado si he vivido algo misterioso. 609 posesiones, casi nada. Después de esta introducción, es que el haber dicho que no, me delata, ¿eh? O sea, algo tiene que haber habido ahí. Bueno, lo vamos a estudiar poco a poco. ¿Qué es el gran umbral para ti? El gran umbral es el abismo de lo que es lo desconocido. De lo que no podemos conceptualizar, medir, lo que no podemos tocar. Podemos mirar hacia abajo, nos podemos sentir, digamos, deseosos, ¿no? De tirarnos o de abrazarlo, pero es algo que nos lleva al menos a parar y a hacernos preguntas de dónde venimos y qué es lo que hay en ese abismo. ¿Tu interés por todos estos temas es desde el punto de vista científico, que ahora vamos a tocarlo, o desde el punto de vista religioso, que veo que está muy cercano a ti, muy impregnado en ti? Bueno, fe y ciencia no tienen que ser competidoras, sino colaboradoras. Tienen que dialogar, o sea, hay puntos de encuentro que son innegables, porque básicamente, mira, la ciencia no puede ser nada ajena a lo humano. Y si en lo humano también está la fe, está la búsqueda de creencia,
pues científicamente hay que escuchar qué hay en esas creencias, qué impacto tienen, cómo funcionan, qué nos permiten hacer, porque a veces son motivo de bien o a veces, ¿no?, también son motivo de mal. Y discernir en ello no es algo que el científico tenga que sacudirse y desentenderse, sino todo lo contrario. Vale. Te decía, micrófono cerrado, y es un poco el planteamiento de esta primera parte, que afortunadamente la ciencia ya está empezando a estudiar esta serie de fenómenos de los cuales nosotros hablamos hace mucho tiempo. ¿Por qué? Y qué bien que lo hagan, porque los científicos no pueden negar a priori una cosa. No, eso no es verdad, o eso no existe, o eso es mentira, o estáis locos. Bueno, vamos a ver, hay ciencia de lo conocido, hay ciencia de lo que todo el mundo hace ciencia. Nos dedicamos a optimizar procesos. Las empresas, de hecho, pagan mucho dinero para que un analista de datos te optimice cosas o un informático te automatice. Sí, trabajar sobre lo que ya se sabe es algo que me atrevería a decir, es tranquilizador. Es tranquilizador, puedes predecirlo, podemos conocer incluso ya el peor de los escenarios. Ahora bien, la ciencia también tiene, para avanzar, que confrontarse con lo desconocido. Entonces, ese deber de confrontarnos con lo que no sabemos es, yo creo, que de alguna forma lo que se está ahora poniendo sobre la mesa, ¿no? ¿Y por qué se pone sobre la mesa? Pues porque, bueno, hay voces que ponen en narrativa y en relato experiencias cercanas a la muerte, experiencias extraordinarias, voces que ya llevan tiempo, ¿no? Llevan tiempo, pero es que al final, o desde el principio, lo que bien se inicia, bien queda. Entonces, alguien tiene que recopilar todo eso y decir, muy bien, ¿y qué hacemos? ¿Lo seguimos ignorando o quizás damos algún paso más allá, ¿no? O quizás nos atrevemos a abrir algún tipo de puerta? Bueno, yo creo que la ciencia está en ese punto de negociación consigo misma, de cómo abrazamos esto que es desconocido, anómalo, esto que también nos desafía y nos desborda. Porque mira, seamos creyentes o no, hay una realidad para quien investiga, y es que lo que ocurre en la realidad siempre desborda, digamos, los límites de nuestro conocimiento. Y por lo tanto, el conocimiento nunca es suficiente. Y por lo tanto, lo que desconocemos siempre es mucho más grande. ¿Y te quedas tan tranquilo? No, yo no me quedo... Con lo que has dicho, digo. Bueno, no es improbable que mañana reciba alguna llamadita, ¿no? ¿Sí? Digamos, indiscreta. Sí. Vamos a ver que un científico, que alguien dedicado pues a la academia esté hablando de ciertas cuestiones, las investigue, que publiquemos, que tenga su equipo de trabajo. Bueno, todo esto... Mira, lo decía en las redes sociales. Cuando alguno destaca, se acaba convirtiendo en el objetivo de alguien. Yeah. Esto es made in Spain. Yeah. Entonces, a mí me toca pasar por esto. Yo desde hace unos meses estoy destacando y no he elegido destacar, cuidado, pero estoy destacando. Espero que para bien. Y claro, no hay pastel para todos. Si mi porción, ¿no?, es motivo de que alguien pase hambre, pues ¿qué sucede? Pues que ese alguien pondrá su atención en mí y le molestaré. Yo me convierto en esa china en el zapato. La cuestión es, o generamos un sistema, ¿no?, que pueda absorber todo lo que genera, ¿no?, de ese excedente de graduados, que los podamos reincorporar en el mercado y que podamos seguir creciendo, o bien entonces pues es inevitable que se genere esto que estoy contando. Ya. ¿Todo se puede entender con la razón o hay cosas que escapan a la razón? Hay cosas que escapan a la razón. O sea, ¿quién es con todos mis respetos, el animal de bellota que dice que la razón lo puede todo? No, la razón es una fuente de conocimiento, pero no es la única y no es una fuente excluyente de otras, porque la experiencia también es otra propia fuente, ¿no?, que puede ser sentida, puede ser comprobada, ¿no? Y luego también podríamos hablar de fuentes que incluso no son externas a nosotros y externas a nuestra propia naturaleza, ¿no? Podríamos hablar del conocimiento revelado, un conocimiento, pues bueno, que en términos cristianos pues sería el bíblico. Entonces, ese saber, esa fuente, tiene que ver contigo y conmigo, pero es algo que viene, ¿no?, de más arriba, es algo más elevado. Y justamente lo que algunos llaman mística también es esa fuente que nos permitiría conectar, ¿no?, con el conocimiento revelado. Por lo tanto, la razón, quien diga que la ciencia únicamente es racional se equivoca. La ciencia no es únicamente racional. De hecho, planteamientos matemáticos pueden tener lógica, pero otra cosa es si tienen racionalismo, ¿no? O sea, son cosas distintas. Ya, qué bien que alguien así, un científico, diga esas cosas. Primeros datos, hay más cosas que queremos analizar esta noche con Alex Escolar Gascón. Tras esa introducción nos metemos en ello.
Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. ¿No? Que se dan en la realidad. Por ejemplo, ¿toda la realidad es únicamente material? Pues cualquiera que te diga que sí se equivoca. Porque, por ejemplo, pues un fotón no tiene masa y, sin embargo, ningún físico te va a negar su existencia. ¿De acuerdo? Entonces, claro, dentro de cómo clasificamos lo que sucede en la realidad, pues uno de los posibles resúmenes yo lo he extraído pues de la filosofía tomista de Santo Tomás de Aquino. Es decir, una realidad natural es aquella realidad explicada, mecanizable, reproducible, tangible, medible. La ciencia ahí ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Muchísimo éxito. Yo diría que nos hemos coronado. Pero no todo está dentro de lo tangible, no todo tiene esa especie de, ¿no?, de sustancia predecible, sino que hay más niveles. Otro nivel es el preternatural. El preternatural es un nivel intermedio, es en el que sucede lo inexplicado, pero no inexplicable, ¿no? Inexplicado porque no lo entendemos, inexplicado porque nos desborda lo que por la propia naturaleza sabemos y hemos podido predecir, es inexplicado porque en algunos puntos parece contradictorio, pero la condición que se da es que lo preternatural no viola directamente las leyes de la naturaleza, no entra, digamos, en esa disputa opuesta, ¿no?, con lo que hay en la naturalidad. Bueno, ¿se puede descifrar en lo preternatural? Sí, se puede descifrar en lo inexplicado. ¿Cómo se descifra? Explicando o tratando al menos de aportar comprensiones. ¿Ese es el último nivel? ¿Esa es la última frontera? No, tenemos fronteras más elevadas y de hecho tenemos las fronteras inconmensurables, ¿no? Tenemos las fronteras que pertenecen a otro mundo, no a este. Si bien lo preternatural es de este mundo, aunque no lo entendamos, aunque no sepamos por dónde va, lo sobrenatural sería aquello que para acceder a este dominio se requiere algo más que razón, se requiere algo más que método científico, se requiere algo más que la comprobación, ¿no?, de la experiencia, ¿no? Santo Tomás, en meter el dedo en la llaga. Bueno, ahí estaríamos en lo natural y en lo preternatural, en todo caso. Lo sobrenatural estaría refiriéndose a lo inexplicable. Y cuando algo se asume como inexplicable es que está fuera de nuestro entendimiento y está fuera del entendimiento, digamos, intelectual e incluso científico. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos con eso? ¿Lo negamos? ¿Qué hacemos con eso? La ciencia lo ha negado durante mucho tiempo. La ciencia, bueno, no lo ha negado la ciencia, lo han negado los científicos. Vale, perdón. ¿No? Es decir, yo haría este matiz porque la ciencia como tal, como conocimiento, afirma o niega en base a un consenso, ¿no?, de personas que dicen, pues esto sí, pues esto no, y en base a qué criterios. Tú cambias esos criterios y el no se puede transformar en un sí. Esa negación puede acabar, ¿no? De hecho, en los tiempos de la Inquisición, lo que era científico o no estaba en manos de tribunales eclesiásticos. Y eran ellos los que decidían, pues esto sí tiene valor científico, esto no. Y determinadas malas decisiones pues llevaron pues justamente al arresto domiciliario de Galileo, entre muchos otros. La cuestión viene siendo, bueno, ¿cómo nos gestionamos ahí? ¿Cómo hacemos para no caer en esas malas decisiones y acabar negando la mayor? Ponme un ejemplo, si quieres, de fenómenos preternaturales y sobrenaturales. Por ejemplo, un fenómeno preternatural podría ser el caso de una persona que a raíz de una determinada visión, de un determinado encuentro, pues en su cuerpo aparecen manchas, y esas manchas pues tienen formas geométricas muy concretas, no, sin entrar en detalles, pero esas manchas, bueno, pues inspiran a esa persona y en ellas ve ciertos mensajes. Bueno, lo preternatural, ¿dónde estaría? Por un lado, en lo inexplicado de qué relación tiene, ¿no?, una exposición, una visión, un encuentro, una experiencia extraordinaria con que, ¿no?, a nivel corporal se haya materializado. Ahora bien, la materialización en sí no contradice esas leyes naturales, ¿no? Si se ha materializado es porque justamente ha habido una superficie sobre la cual se ha podido reproducir esa mancha, ¿vale? Ahora, claro, ¿y qué significa? ¿Y por qué en el lugar? ¿Y por qué con la precisión en la que se ha formado? Ahí es donde entra, por ejemplo, una evaluación médica que en algunos casos dirá, pues mira, sí, el origen de tal mancha pues es de un hongo, es de una infección, es de tal, pero en otras ocasiones no. Entonces, lo preternatural tiene esa parte de inexplicado, pero potencialmente explicable, ¿de acuerdo? Porque no perdemos de vista el sustrato de la naturaleza,
pero al mismo tiempo la desafía, al mismo tiempo nos lleva a pensar, muy bien, ¿y qué conexión hay, ¿no?, entre esa mancha, por ejemplo, y la visión que nos cuenta esa persona? Y ahí es donde muchos antropólogos hacen estudios, ¿no?, sobre el valor simbólico, sobre el poder de los símbolos y las conexiones que tienen. ¿Y qué te diría un psicólogo? Pues que básicamente, ¿no?, la somatización, o sea, el llevar al cuerpo algo, bueno, es hacer alguna transformación de algo afectivo, de algo emocional, de algo que no tiene un origen físico, pero sí mental, y eso de alguna forma se acaba traduciendo, pues en el ejemplo que he dado, en una mancha. Tuvimos un caso así que debimos investigar. Se veía que lo tenías muy cerquita. ¿Y lo sobrenatural? ¿Algún ejemplo? ¿Una aparición mariana o no sé? Una aparición mariana podría ser considerada sobrenatural en el sentido de que no necesita el sustrato de la naturaleza para revelarse. ¿De acuerdo? Necesita algo material en concreto, necesita, por ejemplo, pues yo no digo que la Virgen no pueda, ¿no?, expresarse sobre una piedra, que no pueda generar rostros, por ejemplo, pero las apariciones, pues como pues las de Fátima, Lourdes, son apariciones que ocurrieron, y incluso dentro de para quienes sean más escépticos, ¿no?, ocurrieron en el mundo interno, en la realidad interna de quien pudo conectar con ello, ¿no? Ahora bien, ¿depende de la naturalidad, de nuestra naturaleza? No. ¿Depende justamente de algo que contradiga la naturaleza? Pues tampoco lo tenemos muy claro, pero parece que ahí se dan varias violaciones, ¿no?, de las leyes físicas. Entonces, claro, cuando algo se viola en ciencia, ¿no?, ¿qué se hace? ¿Qué decimos? ¿No? Es un imposible. Ya. Te pondré el ejemplo. Bueno, primero, la realidad es más amplia de lo que nosotros somos capaces de captar con nuestro cerebro. ¿Existen otras dimensiones, otras realidades? Vamos a ver, nuestro cerebro, no digo que sea ni imperfecto ni perfecto, hace lo que puede, ¿vale? Nuestro cerebro capta de la información que hay a nuestro alrededor y en toda la realidad, ¿qué capta? ¿Un 10, un 15%? No capta más, eso es lo que nos dice la estadística. Por lo tanto, nos estamos dejando mucha información fuera. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues que a veces, cuando estamos teniendo un pensamiento concreto, y le damos vueltas a esa idea, y le damos vueltas y nos rayamos, ¿no? Nos rayamos, que ahora se dice así, ¿no? Sí. Mis alumnos dicen, no te rayes. Bueno, en realidad ese pensamiento, ¿qué poder tiene? Pues estadísticamente yo te diría, es que fuera de ese 10% no tiene poder. Porque si está fuera del 10%, entonces de poco te va a servir. O está en lo desconocido y buena suerte en la vida, o bien entonces no podrás tomar ninguna decisión útil a través de él. Ahora bien, eso también nos plantea entonces cuáles son los límites de la información. Ya. Te pongo un ejemplo claro. No sé si conoces, supongo que sí, claro. El fenómeno de las caras de Belmez. Sí, claro. Que ha sido uno de los más importantes. Sí, sí. ¿Eso qué es? ¿Algo preternatural, sobrenatural? ¿Hay alguna explicación? Bueno, por lo que se ha investigado y que por desgracia científicamente, y esto hay que decirlo, informes científicos de las caras de Belmez, yo no conozco ninguno. Hay algunos dicen. Hay alguno, pero desafortunadamente indexado y con las condiciones que tenemos a día de hoy, no. De lo que se ha hecho y con el rigor desde lo que se ha trabajado, que tampoco ha sido algo menor, parece ser que las hipótesis van más hacia lo preternatural, hacia la interacción anómala mente-materia, ¿no?, como si fuera justamente una reproducción de algún fenómeno psíquico que la mente de una persona, alguien de ese sistema, ¿no?, tuvo que interactuar para que se produjeran esos rostros. Y además eran rostros cambiantes, eran rostros bastante dinámicos. Entonces, esto es un melón muy gordo. Bastante gordo, pero ahí estaríamos dentro de la parapsicología y dentro de la psicoquinesia, en todo caso. Ningún científico te dirá psicoquinesia como tal, te dirán interacción anómala mente-materia, es decir, pues justamente cómo nuestra mente genera efectos en la materia sin emplear ningún medio conocido ni avalado por la ciencia. 1:32, 12:32 en las Islas Canarias. Seguimos, vamos a ir con posesiones y otros muchos más temas en este programa de hoy. Radio Nacional de España, la radio por delante. ¿Quieres formarte en el sector audiovisual sin renunciar a tu trabajo o a tu ritmo de vida?
el ciclo superior de producción de audiovisuales y espectáculos en modalidad semipresencial de RTV Instituto te ofrece la flexibilidad que necesitas. Combina formación online con presencial en Madrid. Prepárate para trabajar en televisión, radio, cine y espectáculos. Tienes toda la información en rtv.es/instituto. ¡Apúntate! Aquel verano iba a conocer a mi abuela. ¿Has cumplido los 60? Es el momento de sacar a la escritora o el escritor que llevas dentro. Comedes era inventor y trabajó mucho. Radio Nacional de España y la Fundación La Caixa convocan el concurso de relatos, microrrelatos y podcast creados por personas de 60 o más. Las obras ganadoras serán adaptadas para su emisión en Radio Nacional de España. Consulta las bases en rtve.es y envía tus obras antes del 23 de julio. Nos preguntamos, ¿el mal existe? ¿Existen las posesiones de personas, de lugares? Escuchemos un avance de la película El exorcista del Papa. Padre Gabriele Amort. En la noche del 4 de junio, realizó usted un exorcismo. Eso no fue un exorcismo. La mayoría de los casos no requieren un exorcismo. El 98% de los que se le asignan son por recomendación de médicos y psiquiatras. El otro 2%, yo lo llamo el mal. Tenemos más preguntas para usted, Padre Amort. Si tiene un problema conmigo, hable con mi jefe, el Papa. Hay un caso en España que requiere de tu atención. Tráeme al cura. Estoy aquí para ayudar, Julia. Ese no es mi cura. El exorcista del Papa captaba retazos de la vida del Padre Amort, el exorcista del Vaticano. Junto a nuestro invitado trataremos de conocer algo más de su vida y de este terrorífico asunto. ¿El mal existe? El mal existe. ¿El diablo, el demonio o qué sería el mal? Para quienes tenemos fe, el demonio existe. Sí. Bueno, para quienes tenemos fe, sí, al menos. Es decir, el demonio, la personificación del mal, sí existe. El otro día estuvo el doctor Gaona con nosotros, a quien conoces, y nos contó algunas cosas también acerca del Padre Amort. ¿Lo conociste? Le conocí, le entrevistamos hace bastantes años en la Universidad Ramon Llull, y justamente, bueno, es alguien que siempre tenía experiencias espectaculares que contar, sí. Vale, yo no sé por dónde empezar contigo. El exorcista de los 609, ¿has visto muchos exorcismos? Bastante. Se supone que no debería hablar mucho de ello, pero... Habla. Aquí tienes que hablar. No nos escucha nadie, ¿sabes? Desde México te están escuchando, desde una gasolinera en medio de la España despoblada, Zaragoza y Teruel, buen programa. Interesante, déjame que lea. Interesante el tema de hoy. Felicidades, fe y ciencia tienen que colaborar. Saludos desde Finlandia, desde Concuyaga en Bilbao, desde un montón de lugares en Latinoamérica. Te están escuchando, pero no escucha nadie, ¿sabes? No te preocupes. Dime. Está bien, luego esto se lo comentamos a mis superiores. Básicamente... Seguramente escuchan hasta el programa ellos también, ya verás. Dime. No, debo decir que hasta ahora no he sido maltratado. La cuestión, sí, he estado en exorcismos, he estado pues en calidad de observador, registrando datos. Yo no ejerzo exorcismos, ni muchísimo menos. ¿Podrías? No. Vale. Bueno, a ver, podría. Es que esa pregunta, digamos que no.
Vale, sigue. ¿Has estado apuntando lo que pasaba y analizando o qué? Bueno, sí, observando, dejando que esa realidad se muestre y a partir de ahí hacernos preguntas para, sobre todo, pensar cómo ayudar a esas personas. En el mundo de las posesiones yo distingo dos grandes tipos. Digo yo, pero en realidad esto han sido varios antropólogos, ¿no?, que han creado esa diferenciación. Las posesiones periféricas, que son aquellas que generan sufrimiento, son motivo de sufrimiento y por lo tanto cuando llegan y te piden ayuda es porque o bien la situación es muy tétrica o bien están detectando señales, ¿no?, en el presunto poseído que no funcionan, ¿no?, en su vida, cosas que antes no hacía. Sería, digamos, un arranque, un inicio insidioso de la posesión. Es decir, muy paulatino, sutil, o bien es porque, como digo, el pifostio ya está armado. Pero aquí la cuestión es que hay una víctima que pide ayuda, y hay una víctima que esencialmente lo que padece es la pérdida de tres cosas muy valiosas para el ser humano. La identidad, a ti te quitan el ser, quién eres tú, y te han quitado tu mayor tesoro. Por otro lado, la voluntad relativa o, digamos, también equiparable al control, ¿de acuerdo? Y luego la capacidad de sentir y acordarte. En los trances de posesión, muchos poseídos o no recuerdan qué ha ocurrido durante ese episodio, o bien si lo recuerdan como si no fueran ellos, se recuerdan viéndose, ¿no?, desde fuera, desde una experiencia extracorporal. Entonces se da una situación de pérdida, pero ante esa pérdida, digamos, no es una buena noticia, pero hay algo que queda reemplazado. La identidad no solamente se pierde, sino que se reemplaza por una nueva estructura de la personalidad. Y digo estructura de la personalidad, algunos me dicen, pero ¿no es una entidad? Eso te voy a preguntar, ¿qué o quién posee? Si está dentro de nuestra mente, es un ente. Por lo menos es un ente, ¿no? Y si es un ente, puede tener esa vida propia. Si es entidad, entonces es que no solamente está dentro de nuestra mente, sino que también se proyecta fuera, se materializa fuera o tiene algún tipo de... Por lo tanto, esto es un debate. ¿Podríamos hablar de entidades? Sí. Lo más prudente, yo preferiría al menos nuevos seres o nuevas estructuras de la personalidad. Es decir, manifestaciones de ese individuo que antes ni eran conocidas, ni eran predecibles y son bastante, digamos, tétricas, o sea, son bastante llamativas, es algo que no te deja indiferente. Eso contrasta con lo que son las posesiones centrales. Fuera de micros antes te comentaba, ¿no?, que el chamanismo tiene mucho que ver con el fenómeno de la posesión. ¿Todas las posesiones son motivo de sufrimiento? No. Justamente en determinadas culturas, en entornos muy concretos, ¿no?, en comunidades, por ejemplo, de aborígenes, la figura del oráculo, de esa persona que utiliza su cuerpo como canal, ¿no?, como canal de información, o sea, se desprende de quién es, ¿no?, y accede a través de él algo superior, o ellos creen que es superior. Bueno, ahí no hay víctima como tal. Ahí lo que hay es alguien que está siendo iluminado. Hay pues esa figura que acompaña, que guía, que estructura la vida comunitaria. Entonces, tenemos que distinguirlo claramente, porque lo que hay en Occidente, lo que nosotros hemos investigado, son esas posesiones periféricas, esas posesiones donde hay el sufrimiento, donde hay además, lo que todas tienen en común es la autodestrucción. Es decir, ¿no?, si tú dejas al poseído que la cosa continúe, no intervienes, ¿no?, a ver cómo crece, a ver cómo se desarrolla. Bueno, tú pillas un virus de un resfriado y lo dejas que se desarrolle y al cabo de unos días ya no estás resfriado, ¿cierto? Bueno, aquí en la posesión diríamos que el final puede ser y es la propia muerte. Física del cuerpo, psicológica, espiritual, y por lo tanto la necesidad de cómo intervenir es esencial. ¿Y qué es lo que poseen esas posesiones negativas? ¿El diablo? ¿Qué es? ¿El mal? Una de las hipótesis es el diablo. Son fuentes, digamos, malignas, demoníacas. Desde la tradición cristiana se concibe de esta manera. ¿Por qué se concibe de esta manera? Yo no soy teólogo, pero el resumen es que básicamente cielo, tierra, infierno no son estados, digamos, independientes entre sí, sino que en determinados puntos convergen y se encuentran. Parte del cielo está aquí, parte del cielo lo estamos construyendo entre todos aquí en la tierra, pero también parte de ese infierno. Entonces, en esas idas y venidas, en esos encuentros,
Como digo, pueden ser encuentros naturales, vuelvo otra vez a esos 3 niveles, naturales, preternaturales, o, para quienes tenemos fe, pueden ser sobrenaturales, ¿no? Y ahí es donde entraría la hipótesis del mal. Y el mal lo que busca es justamente la extinción, ¿no?, del individuo. ¿Qué has visto cuando estabas en esos rituales, en esos exorcismos con supuestos poseídos? ¿Qué fenómenos has visto? Bueno, he visto sobre todo contorsiones físicas, exaltaciones motoras muy exageradas, movimientos físicos que esa persona, fuera de ese episodio, pues tú dices, es que si la doblo la rompo como un azulejo, ¿vale? Pero justamente durante el trance tienen esa flexibilidad, la pueden aplicar, no se lesionan, esto también es bastante sugerente, no se lesionan, y si se lesionan, pues es algo bastante menor. Entonces, ahí ya tenemos médicamente varias cuestiones que nos desafían. Ahora mismo, pues ya te digo, tú me pones a hacer un pino puente y yo me rompo. Pero si en ese estado de trance yo te hago el pino puente y no solamente no me rompo, sino que además no me lesiono, ¿qué está ocurriendo en mi cuerpo para que se dé ese estado? Algunos hablan de estados alterados de la consciencia completamente extremos, radicales. Justamente más cerca, ¿no?, de la ciencia ficción que no de la ciencia que se supone que tenemos que averiguar. Entonces, esas convulsiones son realmente llamativas, pero también son o están acompañadas de verbalizaciones, te cuentan intimidades que a veces son desconocidas, ¿verdad? Bastantes veces son desconocidas. A mí me han llegado a decir cuestiones íntimas de mí que no eran malas como tal, pero que, bueno, mi sentido del pudor social me lleva, pues, a percibir vergüenza y dices, ¿y tú cómo sabes esto? O sea, no conocía, ¿no?, a esa persona, nadie se supone le podría ni tenía, ¿no?, que darle información alguna de mí, y cómo lo sabía. En otras ocasiones no, en otras ocasiones, por ejemplo, el poseído ha acertado lo que el sacerdote llevaba, ¿no?, en uno de sus bolsillos, y acertaba diciendo, llevas un rosario, ¿no?, había escuchado un sonido metálico. Entonces, bueno, sí, se pueden dar transmisiones sutiles de información, de sonidos, que le llevan, ¿no?, al poseído a deducir cosas. Bueno, nuestro cerebro funciona así, pero también ocurre justamente confesiones que serían inconfesables. De hecho, uno de los casos que explico en el libro, el caso de Martina, que es un caso bastante trágico, Martina le llegó a decir a uno de los exorcistas, bueno, le llegó a revelar una situación de abuso. ¿Sí? De abuso que cometió el sacerdote hace muchísimos años, y no solamente le nombró el abuso como algo genérico, o sea, no fue como una especie de, te digo que abusas porque mira, no sé, como aquel que tiene una prima en Murcia. No. Le concretó el internado, que a día de hoy ya no existe, el lugar, los espacios, e incluso le llegó a decir el nombre de una de las víctimas. Bueno, Martina, con 18 años, no coincidió en espacio-tiempo, digamos, cuando ocurrieron estos abusos en ese lugar. No tenía tampoco acceso, no conocía a nadie, ¿no?, de ese sitio. Además, como he dicho, se cerró hace bastantes décadas, y la cuestión aquí viene siendo, ¿cómo es posible que una persona de 18 años, que además está inscrita para estudiar enfermería, ¿no?, que tiene su bachillerato, que tiene su digamos, su lucidez, cómo es posible que manifieste esta, ¿no? Bueno, no voy a contar el final, pero sí déjame que cuente, justamente en este caso, que este sacerdote entró en shock y al cabo de unos días, una semana, murió de una parada cardiorrespiratoria. Tengo que decirte que seas breve, si puedes. Estaría contigo 3 programas. ¿Has visto alguna vez aportes? Nos contaba el otro día el doctor Gama y el padre Amort. Tuvimos un cortecito que, bueno, cadenas, montones de cosas que salían de los supuestos poseídos. ¿Lo has visto? Verlo como tal, vamos a ver, nos consta por los registros de exorcistas que los poseídos han vomitado, han extraído de sus adentros, pues, objetos metálicos, y objetos metálicos, algunos con formas reconocibles, otros no. Eso está, de hecho, el padre Amor llevó a Cuarto Milenio un platito con clavos, y que no dejó indiferente a nadie, ¿no? Porque una de dos, o dices que eso es falso, muy bien, pues si es falso, pues yo te diría, sé feliz, pero si dices que no es falso, te enfrentas al problema de... ¿Cómo se explica eso?
Yo no he visto cómo nadie sacaba nada de su boca. Sí que tuvimos un caso de aportes de una mujer que se le materializaban objetos de plata. Entre uno de esos objetos era un tenedor de plata que nos lo trajo a consulta, y justamente desde su pánico, desde su miedo a que la tratásemos de loca, ¿no? Como que tenía miedo a que no la creyéramos. Entonces, bueno, yo me quedé con ese tenedor de plata, y de hecho, bueno, fue objeto de investigaciones posteriores. Supimos pues que pertenecía a un juego de una cubertería. Es que lo que voy a decir es como, vamos a ver, ¿no? Cualquiera dirá, este se ha tomado aquí alguna dosis de algo. No me... Solo tomamos agua aquí, perdón. Efectivamente. Lo matizo, sí. Pero era un cubierto de un juego justamente de una vajilla de un buque de la Armada Americana de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué me dices? Sí, pero es que esa mujer no tenía relación alguna ni con la Armada Americana ni con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, además, el escudo de la Armada estaba como fundido, ¿no? Y eso, pues claro, nos suscitó la hipótesis de, bueno, si esto no es verdad, si esto tiene algo de tongo, entonces seguramente sea un objeto robado. Pero claro, la pregunta sigue siendo, ¿y por qué esta mujer, cuando entró en trance, tuvo la crisis de posesión, perdió el conocimiento y al despertarse se encontró con ese tenedor de plata? Si realmente tomamos al pie de la letra lo que nos reportó esta persona, entonces nuestra obligación es seguir tirando del hilo hasta donde se pueda. ¿Cómo se explica eso? Tienes 30 segundos para darme una explicación. No hay explicación posible que se pueda dar en 30 segundos, pero sí te puedo decir que las materializaciones... No me refiero solamente a las materializaciones, sino en general al fenómeno de la posesión. Es decir, ¿es el diablo, es el mal que entra ahí? ¿Qué es? Cuando esa gente ves que tiene una fuerza sobrehumana, que adivina pensamientos, que sabe hablar en otras lenguas... Mira, como estamos hablando de un tema que suele suscitar bastante miedo, citaré a los 3 cerditos, ¿vale? Y no es broma, no pretendo vacilar. Pero todas las personas somos vulnerables a distintos niveles, físico, psicológico y también espiritual. Y cuando nos exponemos ante determinados estímulos, ante determinados símbolos, ante determinadas actividades, algo ocurre dentro de nosotros a nivel físico, psicológico y también espiritual. Entonces, en los 3 cerditos esto es muy explícito en el sentido de que, bueno, el cerdito de la casa de paja, ¿quién es el mal? El lobo, sopla. ¿Qué pasa con la casa de paja? Se desmonta. Lo mismo con la de madera, ¿no? La única que aguanta, ¿no?, en el cuento es la de ladrillos. Justamente estas casas representan nuestro interior, nuestra fortaleza también psíquica. Y aquí la cuestión es qué es lo que, si no permitimos entrar dentro de nosotros, ¿hasta dónde somos permeables? Bueno, luego te lo preguntaré si hay soluciones. Déjame que pongamos la última parte que tenemos preparada, ¿sabes? Porque me está suscitando millones de preguntas. 1:51, 12:51 en las Islas Canarias. Hay un tema más que nos gustaría tocar, aunque sea así de pasada, con nuestro invitado. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Damos un paso más en las investigaciones de nuestro invitado y nos encontramos con el mundo de las posesiones en casas y lugares. En América existe un enclave conocido como la Casa Winchester. Es una gigantesca estructura de 7 plantas sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto. ¿Cree usted en los fantasmas, doctor? Yo no creo en nada que no pueda ver o estudiar. Lo noto. En el aire,
En las paredes, este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca. Y nos ha encontrado. A veces, el mal llena también espacios concretos. Dejemos que sea nuestro invitado quien nos lo explique. ¿Cree usted en los fantasmas, doctor? Creo en los fantasmas. Creo que hay gente que cree que existen los fantasmas. Te estoy preguntando a ti. ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Bueno, entonces te diré que por una parte creo y por otra no. Es decir, no creo en el fantasma que lleva una sábana blanca, que lleva pues esa especie de cadena de metal y que hace ruidos por los pasillos. No creo en la figura mitológica del fantasma. Pero sabes de lo que hablamos. Ahora bien, si salimos más allá de eso, entonces mi creencia se vuelve más hacia el sí. Hay espíritus negativos que puedan llegar a un lugar y que puedan incluso poseer o maldecir una casa y que esa casa sea mala para los que están ahí, que incluso les haga daño. Bueno, de hecho, las posesiones de lugares se denominan infestaciones. Sí. Y eso está también descrito en la literatura de las posesiones. Hay posesiones de objetos, hay posesiones de personas y posesiones de lugares, ¿no? Y cuando estamos hablando de lugares hablamos de la infestación. Que es probablemente algo también de lo más enigmático. Si la propia posesión del individuo ya representa un desafío, lo que viene siendo de un lugar es algo que se nos escapa y mucho. Hay, por ejemplo, ciertas corrientes dentro de la literatura de la parapsicología mencionan teorías como la impregnación, teorías como... Bueno, habría que evaluar exactamente el comportamiento, ¿no?, de esos fantasmas. Por ejemplo, hay fantasmas que cuando se manifiestan, digamos, lo hacen de manera repetitiva, de manera monótona, no buscan comunicarse, no tienen intención interactiva con el ser humano. Bueno, pues a ese tipo de fantasmas los llamaríamos espectros, por ejemplo, ¿vale? Pero claro, eso es distinto al fantasma que sí que se aparece y que busca, ¿no?, entrar en contacto con el ser humano. ¿Qué busca con esa interacción? ¿Qué busca comunicarnos? ¿Qué busca, ¿no?, transmitir? Bueno, eso es lo que algunas personas, ¿no?, que se autoconsideran mediums, pues intentan descifrar. También habría un tercer tipo, de fantasma. Bueno, el fantasma que solamente se manifiesta en la mente del psíquico. Es decir, los fantasmas que se manifiestan en lugares, podríamos tratarlos de apariciones, ya sean con o sin intención, ya sean espectros o no. Pero los que se manifiestan únicamente en la mente del sensitivo, entonces eso merece una categoría particular, porque ahí sí que normalmente hay una voluntad, ¿no?, de comunicación, hay una búsqueda de quiero darte algún mensaje. Entonces, todo esto ¿cómo conecta con la posesión, la infestación de un lugar? Bueno, hay espíritus malignos. El mal tiene múltiples manifestaciones. ¿Sí? Sí, y de hecho el purgatorio, para quienes tenemos fe, nuevamente, no es algo menor. Entonces, el mal se manifiesta en la intención, ¿no?, en la intención que hay en el alma. ¿Y eso a qué nos podría conducir? Bueno, si los fantasmas se materializan o se expresan, entonces, ¿por qué no podría expresarse también ese mal? ¿Cómo se reinterpreta? Bueno, habrá quien pues utilice una tradición, otra, realmente desde el cristianismo diríamos que ahí tiene que haber algo demoníaco. Tiene que haber algo demoníaco. Tenemos casi que hacer una paradita, te quedas un poquito después de las noticias. ¿Has vivido en algún caso de casa infectada? ¿Lo has sentido, lo has vivido? Un minutito tenemos y luego seguimos. Mira, con esta entradilla que habéis hecho de, ¿no?, la casa Winchester, que siempre está en construcción, a mí me ha recordado mucho a la novela de Stephen King, de la mansión de Rose Red, que también siempre está en construcción, pero digamos, ahí hay un paralelismo. Yo no me he encontrado con ninguna casa que esté en permanente construcción. Algunos dicen es que cada día las ventanas son distintas, ¿no? Las de esta casa, contamos 13, otras habitaciones, pues lo mismo, distintas cantidades. Yo no me he visto en esa tesitura. ¿Alguna casa donde la gente esté sintiendo que se abren puertas, que aparecen cosas, que hay manchas, que hay algo que las está persiguiendo por la noche? Justamente lugares en los que nadie quiere estar, lugares en los que nadie quiere permanecer ahí, ni tan siquiera de paseo,
pues sí que conozco y desafortunadamente, pues bueno, suelen tener algún tipo de conexión con las experiencias humanas que han habido ahí dentro. Digo, dentro de ese habitáculo, de ese hogar. El sufrimiento se queda marcado en las paredes, en las casas, en la historia. ¿Cuánto sufrimiento es necesario para que las paredes de una casa no dejen nunca de hablar? Eso lo deberías de saber tú, que eres científico. Yo solamente hablo aquí. Yo como científico solo soy un pobre ignorante, que cada día intenta aprender un poco más y mejor. Vale. Y ahí te voy a pedir para luego consejos. ¿Y hay explicaciones a todo esto? ¿Hay explicaciones? Sí las hay. De hecho, la investigación científica que se dirige a esto se denomina haunting, ¿no? Investigación de casas encantadas. Alguno dirá, pero esto será pseudociencia. Bueno, no entramos en etiquetas. Lo que sí que entramos es en que existen fenómenos y efectos psicológicos que nos confunden. De hecho, nuestro cerebro es un experto traicionero, ¿no?, en hacernos creer cosas que en realidad pues no están ahí fuera. Entonces, aquí la herramienta clave es el discernimiento. Vamos a hacer una pausa en este apasionante tema que tenemos esta noche. Llegan las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Después de ellas seguimos un ratito más con el doctor Alex Escola Gascón, y ahí llega la dama de Nazca, que ya veréis otro tema súper increíble. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros. ¿Estás a gusto? Estoy muy a gusto, por supuesto. Estás disfrutando, ¿eh? Estoy disfrutando, sí, vale. Sí. Nos vemos enseguida, no os vayáis. Dos y 6, 1 y 6 en las Islas Canarias. Te digo, Alex, que por tu culpa estamos cambiando lo que debíamos pensar en el programa. 633 50 50 11 por si queréis mandarnos algún mensaje. Blanco Radio RNE, las redes sociales, por si queréis conectar con nosotros. Hay un segundo tema, nos vamos a ir hasta Francia para hablar de un personaje fascinante, Lady Nazca, que no tenéis que perderos. Pero nuestro primer tema está con el doctor Alex Escola Gascón. Soluciones, quiero que me des alguna respuesta, no sé si soluciones. Déjame que coja tu libro de nuevo. Todo tuyo. Dame alguna respuesta. ¿Cómo podemos defendernos ante ese mal, ante ese daño, cuando entra alguna cosa mala en nuestra vida? Y penetra porque nosotros abrimos puertas, o porque somos malos, tenemos malos pensamientos, es un castigo de Dios. Hay una permeabilidad, como comentaba antes, y uno de los primeros pasos es saber negociar. ¿En qué punto nos exponemos? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a gestionar, a cargar? ¿No? Por momentos sociales, por cuestiones culturales, por X, lo que sea. Estamos en un punto en el que la confrontación se tolera poco, la gente toma muchas decisiones, pero es poco consecuente con las decisiones que toma. Y en estos temas eso es algo extremadamente importante. Entonces, por lo tanto, lo primero es revisarse a sí mismo, ¿no? Eso como punto de partida. Déjame que te diga, si uno tiene buenos pensamientos, vienen buenas cosas. Si uno tiene buenos sentimientos, vienen buenas cosas. ¿O de repente te encuentras con el mal? De repente te encuentras con el mal. Bueno, el mal se aprovecha de los buenos pensamientos. ¿Sí? Desafortunadamente, sí, claro. Es decir, la tentación no deja de ser, ¿no? Digamos, uno de los recursos que el mal usa para hacernos perder. Entonces, hasta los buenos pensamientos uno también tiene que revisarlos. Y saber, sobre todo, bueno, identificar hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Uno de los recursos también que yo creo que es importante poner en valor es el discernimiento. Muchas veces pensamos que hay algo ahí fuera de nosotros, ¿no? Que nos quiere mal, que nos quiere, pues bueno, afectar, que nos está, pues bueno, perjudicando de alguna forma. Si bien no podemos elegir qué es lo que nos pasa en la vida, yo siempre digo, bueno, algún margen de negociación sí, ¿no? Para decidir cómo participamos de ello y discernir qué parte depende de mí, qué parte está fuera de mí, ¿no? Entender qué debe ser mi respuesta y qué es lo que puedo aprender también de lo que me rodea. Eso es un recurso que pienso que puede ser bastante útil. Otro recurso, el poder de lo simbólico, la coherencia de lo simbólico. Es decir, está comprobado, ¿no?
un señor en una oficina, que trabaja en oficina, ¿no? Si tiene una foto de un ser querido sobre su mesa, estadísticamente el nivel de producción de ese señor aumenta. Si tú le quitas ese estímulo, bueno, no es que la producción se nos caiga, pero no es tan eficaz. Claro, ¿qué está sucediendo ahí? Bien, pues también hay estudios que demuestran que estadísticamente una persona cristiana creyente, ¿no?, que dentro de la habitación del hospital tiene una cruz con la que se identifica, bueno, eso induce a un estado de tranquilidad, de confianza, que hace que mejore la recuperación. Eso, al fin y al cabo, ¿de qué nos está informando? De una coherencia simbólica, ¿no? ¿Con qué te identificas? ¿Con qué te estás identificando? Eso, y cuidar justamente eso, creo que también a nivel espiritual y psicológico es muy importante. Ser humano, pero el amor. Un minutito que nos tenemos que marchar, que está esperando Lady Nazca. Yo como ser humano hago lo que puedo. Amar es entregarse. Ese es el resumen que podría decir, ¿no? Es entregarse, y entregarse a distintos niveles. No sé yo si sabemos amar, pero sí sé que si el amor es la respuesta, me gustaría replantearme la pregunta. Me gustaría entrar más a fondo, ¿no?, en cuál es ese origen de por qué estamos llamados a amar. Para el cristiano, la respuesta a través de la fe es Cristo, pero esa es solamente una de las respuestas. Mira cómo me he quedado. Ha sido un placer, espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Muchísimo. Forma de contacto contigo. Primero te digo, te emplazo para que sigamos hablando. Me tienes que seguir contando muchas cosas acerca de las posesiones y de todo este tipo de diferentes tipos de fenómenos que has estudiado o que estás estudiando. Así que para la nueva temporada, si quieres. Yo encantado, muchísimas gracias, o sea, muy agradecido, claro que sí. Vale, forma de contacto contigo si quieren saber más. Pues estoy en redes sociales, Instagram, @AlexEscolap, Escolap, justamente el app del laboratorio que dirijo, en Twitter Alex Escola G, en Facebook que me busquen por mi nombre, Alex Escola Gascón, y ahí les apareceré, y correo electrónico, pues alexeg@blanquerna.url.edu. Vale, ya me contarás, alguno de tus jefes ha escuchado el programa y te dice algo, ¿vale? Seguro que le ha gustado. Lo reconduciremos. Ha sido un placer. Gracias. Radio Nacional de España, la radio por delante. ¿Puede la tecnología ayudarnos a mitigar el calor? Sí. Cruce de cables. Descubrimos cómo los gemelos virtuales son unos grandes aliados frente a las altas temperaturas. Con las que se puede jugar para intentar simular un entorno que impacte menos a la hora de asumir este incremento de temperaturas, ¿no? Cruce de cables. David Sierra. Además, conocemos la revista de Buego, la primera en papel dedicada en exclusiva al videojuego español. Cruce de cables. Tecnología para entender el presente. Los domingos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y cuando quieras en RNE Audio. Dos y 12, 1 y 12 en las Islas Canarias. Hay más temas esperando esta noche. Tras esa introducción nos vamos a descubrir a un personaje fascinante y un lugar fascinante. Nuestro siguiente tema es uno de los enigmas más fascinantes de nuestro tiempo. Para conocerlo, volamos hasta Perú. Estos son los primeros datos. Perú, 1936. María, una joven maestra alemana instalada en Lima, intenta encontrar su lugar lejos de casa. Su vida cambia cuando conoce a Paul Darcourt, un arqueólogo francés que la introduce en un mundo desconocido y fascinante, el desierto de Nazca. Allí, bajo la inmensidad de la pampa peruana, María descubre unas misteriosas figuras milenarias trazadas sobre la tierra. Lo que comienza como una revelación inesperada se convierte poco a poco en una obsesión, una vocación y finalmente en la gran obra de su vida.
Nuestro siguiente invitado ha creado una película abordando la vida de María y el enigmático misterio de las famosas líneas de Nazca. Hay lugares en el mundo sorprendentes y hoy vamos a viajar hasta uno de ellos y de paso vamos a repasar la vida de una heroína y lo haremos de la mano de Lady Nazca. Según los datos que tenemos, está inspirado en una historia real de María Reiche y narra el viaje extraordinario de una mujer adelantada a su tiempo que dedicó su vida a estudiar y proteger uno de los enigmas arqueológicos más fascinantes de la humanidad. Y para hablar de ello, nos vamos hasta Francia para hablar con un invitado al que ya saludamos, Damien Doxat. Buenas noches, Damien. Buenas noches, Miguel. Qué bien que hablas castellano, ¿no? Sí, un poquito. Espero que sí. Espero que mi castellano, que la gente pueda entender mi castellano. Espero que sí. Seguro que sí. Supongo que hablas castellano porque has viajado muchas veces supongo que a Perú. Sí, me fui muchas veces a Perú. Sí, hace muchos años. Y muchas veces también yo viví como 2 años en Perú durante la pandemia. Qué país más fascinante, ¿eh? Déjame que te presente. Actor y director suizo, residente en París, estudiaste en la Escuela de Arte Dramático Cours Florent y posteriormente en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Has trabajado en teatro con prestigiosos autores y en el cine también has colaborado con un montón de gente y has hecho tu primera película, tu primer largometraje de ficción titulado Lady Nazca. Y te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Lady Nazca? ¿Por qué Lady Nazca? Porque yo encontré a María Reiche en 1996, cuando yo fui como un muy joven, un hombre muy joven, y yo me fui por la primera vez en Perú, y yo encontré a ella en el mitad del desierto, y para mí fue algo tan fuerte para un joven que encuentra este tipo de vida, que yo tenía las ganas de traducir esta vibración, esta fuerza, esta emoción que me da este encuentro con María hace muchos años. O sea que la conociste personalmente a ella. Sí. Yo encontré a María Reiche al final de su vida, porque en 1996 ella tenía como 95 años y fue el último momento de su vida. Y yo trabajé con su asociación, con la gente allá en Nazca, y sí, yo conozco a ella, sí. Y también es que yo me fui muchas veces a ver la asociación de María Reiche y yo trabajé como asistente de los arqueólogos en Nazca. Entonces yo conozco también María Reiche y también la línea de Nazca. Me fui a trabajar en la línea de Nazca. Solo como asistente, no como arqueólogo. Cuéntame, yo tuve la oportunidad también de estar allí y verles a la gente que estaba trabajando. María ya había fallecido, pero qué apasionante. Cuéntame un poquito la historia de María. Nació en 1903 en Alemania y cómo llegó, estudió matemáticas, tengo aquí en la Universidad de Dresde. ¿Cómo fue a Perú y cómo se apasionó con esta historia? Sí, María cuando tiene como 28 años y estamos en los años 1932 y muchas cosas pasan mal en Europa, en Alemania, pero en Europa también, con el nacionalismo, con la política. Entonces hay mucha gente que tienen la oportunidad de ir afuera del país, afuera de Europa. Y ella tiene la oportunidad de trabajar en Cusco, en una familia alemana, como gobernante, como se dice gobernante, como... Sí, entendemos lo que significa, sí. Como gobernante de los niños. Entonces se fue de Dresde a Cusco. Y fue un viaje increíble para ella, porque ella llega a Perú y encuentra a los peruanos, la cultura peruana,
y se enamorada completamente de Perú desde este momento. ¿Cómo sería Perú en 1932, antes de que llegaran las hordas de turistas, verdad? Sí, no hay turistas y también no hay avión, es con un bote, es un mes de bote. En barco tenían que ir hasta allí, ¿verdad? En barco, discúlpame, un mes de barco, sí. Y creo que conoce a un estadounidense que le cambia un poco la vida, ¿no? Sí, pero esto es un poco más tarde, porque en Cusco no le pasa bien con la familia alemana. Entonces, después de un año, María necesita regresar a Alemania porque no puede trabajar más con en la familia de Alemania. Pero cuando llega a Lima, él toma la decisión que sin permiso, sin pasaporte, sin nada, tampoco me voy a estar en Lima, no me voy a regresar a Alemania. Entonces, es así, elige que él va a vivir en Perú. Entonces, empieza su vida en Lima sin nada, sin papeles, sin nada. Y es así que encuentra a Amy Meredith, que fue su amiga, y Amy Meredith tenía un café, y en este café María encuentra a Paul Kosok, que es un arqueólogo bien importante, americano. Y Paul Kosok pregunta a María si ella puede trabajar con él como asistente. Y es así que María llega al desierto de Nazca con Paul Kosok. Pero la idea de Paul Kosok fue de encontrar como antiguo sistema de irrigación. Ajá. Entonces, cuando encuentran una línea y otra línea, para Kosok no fue tan importante, porque para él no fue irrigación. Pero para María fue algo increíble, porque fue algo como una geometría con manos grandes, con manos gigantes. Entonces es así que María regresa poco a poco sola para encontrar más figuras, más cosas en el desierto. Estamos en 1949 más o menos, ¿no? Escribe un libro, El misterio en el desierto, donde presenta sus primeros descubrimientos. Ella era matemática y, bueno, luego te preguntaré qué crees que son las líneas de Nazca y qué pensaba María que eran las líneas. ¿Cuestiones para irrigar o algo más? No, nunca tenía la idea que es para irrigar. Es más, casi del inicio tenía la idea que puede ser algo con el sol y con las estrellas, como un calendario, un gran calendario. Pero también como las líneas de Nazca son tan enormes y grandes y hay muchas líneas, hay miles de líneas. Entonces, no hay solo una explicación, no solo hay una solución. Tú sabes, la línea de Nazca. Nazca sí. Es una civilización de 700 años. 700 años. Entonces, las líneas de Nazca es un proceso de 700 años. Entonces, es enorme. No es solo una cosa, no es esto o esto. Es algo que casi es imposible de entender, es tan grande. ¿Y cómo María descubrió un montón de líneas? ¿Cómo las descubría si no se pueden ver? Hay que elevarse para poder verlas. El mono, la araña, toda esa cantidad de líneas tan increíbles que cuando uno las ve se queda alucinado. ¿Cómo las fue descubriendo? Sí, lo interesante es que la gente pasa en este desierto por siglos, por 100, 200, 300 años, toda la gente caminan en el desierto, pero muchas veces la gente no ven las líneas, porque las líneas dependen del sol, dependen de la luz. Algunas veces casi podemos caminar en la línea sin verlas.
Entonces, necesitamos estar bien sensible, bien preciso y necesitamos ver bien las cosas. Pero tú puedes ver, por ejemplo, tú no puedes ver el mono completamente, pero tú puedes ver que sí, hay una figura y después tú puedes seguir y caminar y después tú puedes entender que sí, es un mono. Solo que tú no puedes ver completamente el mono, pero tú sabes que hay algo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Damián de Ojasá, hablando de María Reich y de las líneas de Nazca. En 1954, María salvó las figuras de Nazca de la destrucción porque querían hacer campos de algodón. Sí, en este momento la idea fue de hacer algodón en el desierto, porque el desierto es cerca de Nazca, de la ciudad de Nazca, y en Nazca hay haciendas, hay gran propietarios. Entonces sí, tienen la idea que podemos poner todo es muy plano, es muy bien para hacer un algodón, y es en este momento que María batalla tan fuerte, y se fue en el Congreso, y fue la primera vez que una señora se va al Congreso para defender algo y para hablar y para explicar a los congresistas que no podemos destruir Y es en este momento que María por la primera vez es un poco famoso en Perú, porque antes María fue más como la loca. La gente no sabe qué hacer con esta mujer que está trabajando en el desierto todo el día, como bajando el desierto. ¿Por qué? Pero en este momento, en los años 50, la gente entiende, es algo especial. Hay algo especial en Nazca. Por la primera vez, después de casi 15 años trabajando, la gente entiende que sí, es importante. Es muy curioso la unión que tuvo María con la cultura nazca. No venía como en otros momentos, como la europea, que está por encima de los indígenas, de verdad. Se integró con Juana y su familia, conecta con ellos y empieza a descubrir verdaderamente la cultura peruana. Sí, lo que es muy interesante con María y el personaje de la película y también María de verdad es que es alguien muy moderna. No es una europea que llega en Perú y que dice es así, o que mira el Perú como de arriba. No, es alguien que trabaja por este país, que le gusta este país, que está completamente en la cultura, que ama esta cultura. Es la razón por la cual me parece que los peruanos, a los peruanos les gusta mucho María Reich. Le gusta mucho porque esa plataforma que está en mitad de la Panamericana. Sí, no, ¿en qué año? Esto es en los años 70. En los años 70, vale. Sí, en los años 70 María ha hecho esta plataforma, un mirador para ver las líneas de Nazca. Porque el problema es que por muchos años María trabaja sola. Y después, en los años 50, hay el Congreso. Pero después, hasta mitad de 70, María trabaja tranquilamente en el desierto. Pero poco a poco, los turistas vienen para ver las figuras. Y poco a poco el mundo entero viene aquí para ver la línea. Entonces, ahora el problema es que María necesita proteger este desierto, estas líneas, porque la gente caminando en las líneas es terrible. Entonces, es así que María pregunta para construir un mirador para que los turistas puedan ver, y los peruanos, y la gente, toda la gente pueden ver las figuras de un mirador, sin destruir las figuras. Es increíble porque se hizo esa carretera, la Panamericana, que creo que también destruyeron unas cuantas líneas, ¿verdad? Sí, destruyen el lézard,
Juan, no sé cómo se llama, el lézard, sí, el lagarto. Ah, sí, lagarto, sí. El lagarto. Es que el lagarto está corta en dos. Con la Panamericana. En 1994 logró que las figuras fueran incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Qué increíble, ¿eh? Sí. Fue su última batalla. Fue muy importante porque para proteger las figuras, este es un punto muy, muy importante. ¿Qué sentiste cuando viste a María? ¿Qué sentimiento te produjo verla? Tú sabes, María en este momento, en 1996, fue realmente al final de su vida. No puede hablar, casi no puede hablar, no puede ver. Fue en un hotel en Nazca y fue alguien... En la noche vamos a verla, hablar algunas palabras, pero lo que fue muy fuerte es ver a alguien que ha hecho 50 años de una cosa en el mitad del desierto y sin todo el tiempo, sin ayuda de nadie. Sí. Entonces para mí fue más una experiencia de vida, su manera de vivir, su alma, su fuerza. Todo esto fue tan importante para mí porque en este momento yo me fue como en una escuela de teatro con artistas, con directores, con gente de arte, pero esta gente para mí es nada, pero María tenía como una experiencia de vida tan profunda y cerca, también interesante, cerca de ella misma, de su destino, de su camino de vida. Parece que fue realmente un real camino de vida. Es lo que me toca en mi corazón, en mi alma, en este momento. Yo tuve la oportunidad, he tenido 2 veces o 3 de ver la casa donde vivía. Dejó de ser la loca de las líneas, ¿verdad? Además una casa súper humilde allí, en mitad al lado del desierto, ¿verdad? Sí, es una casita de, no sé, 6, 7 metros cuadrados. Es nada, es una habitación con nada, con tierra y una cama. Y esto es... ¿Y sí, qué quería? muy simple. ¿Qué quería María después de tanto tiempo, de tanta investigación que eran las líneas de Nazca? Yo creo que después de que cuando María estudia tan mucho tiempo en la línea de Nazca, podemos entender que es un proceso, es un proceso que toma tan mucho tiempo que no es una explicación, hay muchas cosas, es muy complejo. Pero que es un calendario astronómico, hay líneas y sí, hay que son de verdad en dirección del Sol, de la Luna, de las estrellas. Y que también hay otra explicación que puede ser más como tribu, como un grupo de una familia que tiene el mono, es una familia, no sé, el otro animal es araña. Una representación del otro animal, del otro. Y también son como regalos para los dioses. Que los dioses, ¿qué son los dioses? ¿Qué son los dioses? Son las estrellas y la luna, son los dioses que pueden ver de arriba, ¿no? Ajá. Y también lo que cada vez María dice es que las líneas de Nazca son una obra de arte. Entonces, una obra de arte no hay cada vez una explicación de todo. Es una obra de arte cuando tú estás en frente de una pintura, de algo muy fuerte. Tú puedes sentir esta pintura, pero tú no puedes explicar y dar explicación de todo. Entonces, para María fue una obra de arte gigantesca. Y es la verdad. En el mundo no hay pinturas tan grandes. Qué bonito, Damien, cómo lo cuentas, cómo lo expresas, con qué pasión.
Voy contigo ahora. Estuviste en las líneas de Nazca, estuviste trabajando como colaborador. ¿Qué sentiste cuando estabas ahí en medio de todas aquellas líneas? Para empezar, lo que es increíble en el desierto de Nazca, pero todos los desiertos, pero particularmente en el desierto de Nazca, porque es un desierto de piedra. Cuando tú caminas un paso y el otro paso, tú puedes sentir tus pasos en el suelo, ¿no? Pero estos pasos, las piedras son las mismas de hace 2.000, 3.000 años. La vida no cambia. Entonces, tú no sabes si tú estás caminando hoy o hace 2.000, 3.000 años. Porque en el bosque, por ejemplo, o en una ciudad, las cosas cambian, pero en el desierto no. Entonces, a mí, para empezar, el desierto hay algo completamente metafísico, hay algo muy fuerte. Tú estás solo en el mitad de como una página blanca. Esto es lo que me gusta. Y después empiezan las figuras y empieza un punto de vista, una manera de vivir, una manera de ver el mundo que es totalmente diferente de la manera de que nosotros vivimos el mundo. Y la conexión con el mundo, con estas líneas y dibujos, podemos ver que es una conexión con el mundo completamente diferente. Entonces, fue mucha emoción de estar al frente de estos dibujos en el mitad del desierto, sin entender bien cómo es posible. ¿Hay alguno que sea el más especial, tu preferido? Supongo que habrás visto todas las figuras, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el árbol. Hay un árbol. Sí. Me encanta el árbol. Me habían dicho que eras un tipo especial también. Eres muy grande viendo las cosas así. Hay mucha gente que piensa que esas líneas están hechas por seres extraterrestres o para llamar la atención de seres extraterrestres o dioses. ¿Tú qué crees? Yo no creo en esto, pero María tenía una explicación. Cuando la gente dice que sí puede ser extraterrestre, María dice sí. Me parece bien que la gente que tienen como que pueden ir en el cosmos, que pueden viajar en todo el cosmos, necesitan pistas de aterrizaje para ir en el mundo. A ella no le parece bien correcto esto. ¿Por qué pistas de aterrizaje? Por gente que pueden ir en todo el cosmos. Entonces fue la respuesta de María. Pero, no sé, extraterrestre o... Dioses, quizá. O dioses. A mí me gusta que es un punto de vista en conexión con el mundo que hacemos, la gente de Nazca hacen dibujos gigantes, un sistema de calculación de línea muy grande que ellos no pueden ver, pero que los dioses pueden ver. Es algo humilde, es algo muy interesante, que bien lejos de nuestro punto de vista. Es algo que, tú sabes, es algo que también que el mundo, los peruanos son partes del mundo. Nosotros, nuestra cultura, tenemos la idea que estamos encima del mundo, ¿no? Que el mundo está para nosotros, pero a ellos tienen la idea que no son parte de este mundo. Es la razón por la cual también yo quiero hacer la película, para cambiar un poco esto, que estamos parte del mundo. ¿Sí? Ahora te voy a preguntar sobre la película. Quizá hemos olvidado muchas cosas que esas civilizaciones, por ejemplo la de Nazca en Perú, tienen todavía muy cercano, ¿verdad? Nosotros en Europa hemos olvidado todo eso. Estamos encima del mundo, como tú decías. Sí, totalmente. Pero el bueno es que algo con el cambio climático, estamos en un punto que nosotros necesitamos elegir qué vamos a hacer. Y necesitamos cambiar de conexión con el mundo. Entonces, es la razón por la cual me parece muy interesante de tener esta historia para dar al público esta idea que podemos estar parte del mundo. Porque en la película, María está haciendo una experiencia de estar
parte del mundo y no estar encima del mundo. Al inicio está encima, pero después está parte de la cultura peruana, parte de Juana, de su familia, de su cultura, parte del mundo y parte de su interioridad también. Vamos en los últimos minutos con la película. ¿Dónde la rodaste? ¿Dónde rodaste la película de Lady Nazca? El rodaje fue completamente en Palpa, Nazca y Lima. Palpa es un pequeñito pueblo como a media hora de Nazca. Y con unas líneas increíbles también, ¿eh? Sí, porque las líneas no podemos filmar en la línea real. Entonces la línea real es con el dron al final, más tarde en la película, ¿ok? Pero todo el resto de la película, todo el momento cuando ella trabaja en las figuras, hemos recreado las figuras a 2 horas de Nazca en un desierto puro, en un desierto completamente afuera del mundo, sin conexión, sin internet, sin nada. Es un sitio casi el más lindo del mundo que yo he visto y me gusta tan mucho. Con muchos años me fui solo en esta parte del desierto, solo. Y después me fui con el grupo de película, como 80 personas para recrear las figuras. Y fue como un niño. No puedo creer que ahora hay 80 personas que están haciendo las figuras y hemos recreado todo, muchas figuras. Y al inicio, la directora de arte, que es española, ¿no? Blanca, me dice, es un poco grande, podemos hacer como la mitad. Y yo digo, ok, sí, hacemos mitad del mono, por ejemplo, mitad del tamaño, ¿no? Pero cuando yo vi, fue un poco como Disneyland, no fue misterioso. Y entonces yo digo, no, necesitamos recrear exactamente mismo mono. Entonces, después fue tan grande que fue imposible de ver cuando hacemos la filmación. Por ejemplo, en la secuencia con Amy y María, Amy está diciendo a María, ¿dónde está esta figura? No puedo ver nada. Y es la verdad que es tan grande que no podemos ver. Pero lo interesante es que a mí, yo soy un fan, me gusta mucho el trabajo y las películas de Werner Herzog, y lo que como una broma, es que es interesante porque Werner Herzog ha hecho con un bote encima de la montaña, ¿no? Con Fitzgerald. Sí. Pero yo he recreado las figuras de Nazca. Lo hiciste con actores y actrices de primera línea y quizá no has pensado que tú estabas predestinado para que quizá María Reis te estaba guiando desde ese otro mundo para que no olvidáramos esta historia. Sí, también la idea es de contar su historia que para no perder este tipo de historia. Pero también para mí la historia de María es un metáforo. Es un metáforo de cada persona, de tú, de yo, de toda la gente, de cómo encontramos nuestra pasión, cómo encontramos algo que es importante para nuestra vida y cómo encontramos poco a poco nuestro camino de vida, que puede ser alguien en el desierto, alguien de solo estar un papá o hacer un radio de muchos años. Es qué camino de vida tenemos y qué hacemos con nuestra vida. Y lo que me gusta con la vida de María es que es un metáforo de porque alguien que camina en el mitad del desierto, que limpia el desierto, que limpia figuras en el mitad de nada, es bien metafórica para dar a la audiencia estas preguntas. Damián, ¿tú has encontrado tu sentido en la vida? Yo no sé si es yo encuentro preguntas que están importantes para mí.
con esta película yo tengo preguntas y me voy en un camino que me parece cerca de mi intuición, sí. Qué bonito. Lady Nazca se va a estrenar en España en este mes de julio. Una lección, es un relato inspirador y fascinante, pasional acerca de uno de los misterios más increíbles que hay en el mundo y un ejemplo de una mujer. Espero, Damián, que hayas disfrutado con nosotros, que busquen Lady Nazca y sobre todo que vayan a verla al cine. Sí. Sí, muy bien. Yo no me la pierdo y me encantaría verla a tu lado o encontrarnos en Perú y pasear juntos por ese desierto de Nazca o el de Palpa y sentir la fuerza que hay en ese lugar y sentirnos parte del mundo y no encima del mundo. Gracias a ti, Miguel. Ha sido un placer tenerte, espero que hayas disfrutado con nosotros. Oh, sí, fue un gran placer. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo infinito y te deseo todo lo mejor. Gracias. Ok, gracias a ti, Miguel. Chao, hasta luego. Au revoir. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Tiempo de misterios, tiempo de más misterios con nuestro compañero Juan Gómez, al que ya le saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Miguel. Como siempre, un placer. También para nosotros. Hoy seguimos en lugares un tanto extraños, creo, ¿no? Es la segunda parte de algo que nos ofreciste hace tiempo. Sí, efectivamente, vamos a introducirnos en tanatorios y en morgues, o más que nosotros, vamos a hacernos eco de una profesional que lleva trabajando en este mundo, en esta, parte tan a veces que no queremos mirar, ¿no? Como es el hecho de la muerte, cómo se presenta, cómo viven aquellas personas que tienen que tratar con los cadáveres. Bueno, pues ahí, en ese mundo, pasan cosas, y en esta ocasión ella nos lo cuenta. Experiencias en la morgue. Laura era la que nos contaba la primera parte y creo que tiene mucho más que darnos datos, ¿verdad? Así es, Laura, para poner un poquito en situación, es agente funeraria en tanatoestética y tanatopraxia, es decir, ella se dedica al maquillaje o maquillar a los difuntos, y en ocasiones la tanatopraxia es la que es, vamos a llamarle una ciencia, que se dedica a la embalsamación, o más bien una práctica que se dedica a la embalsamación de los cuerpos. Esta es Laura, trabaja en Huelva, y ella misma pues ha querido compartir pues algunas de estas experiencias tan impactantes que desde luego hoy van a ser protagonistas, ya verás. O si pasan cosas extrañas en castillos, en lugares, casas encantadas, etcétera, lo que tiene que haber ahí en una morgue. Ha tenido varias experiencias, ¿no? Creo, Laura, pero ¿cuál fue la primera de todas? Pues fíjate, la primera tiene que ver con algo muy interesante, y es que ella, antes de comenzar a dedicarse de forma profesional, estaba realizando prácticas, y a la vez que hacía prácticas también trabajaba en un bar, en una cafetería. Bueno, pues tras realizar, fíjate, su primera práctica con un cadáver, ella se va a trabajar a la cafetería y de repente se da cuenta que hay una persona que la está mirando como tremendamente interesada. Ella no sabe muy bien qué es lo que ocurre, se acerca a esta clienta. Entonces, fíjate, sucede lo siguiente. Y me dice una de las mujeres, la que me estaba mirando mucho, ¿no? Me dice, ¿te puedo preguntar algo? Digo, sí, dime. Me dice, ¿tú estás estudiando algo de medicina, de forense, algo? Digo, ¿por qué? Mira a mi compañera, porque estas fueron las primeras prácticas y a mí todavía no me había pasado nada paranormal y yo no creía. Entonces mira a mi compañera y le digo, no puede ser. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y me dice, porque es que hay una señora aquí que está muy pegada a ti y me está diciendo que tú te has portado muy bien con ella, que ella ha sido una persona que venía de una residencia porque no tenía familia y era una persona que había pasado una vida muy dura, que yo había tenido un gesto muy bonito con ella y que siempre iba a estar conmigo por el gesto tan bonito que yo tuve. Cuando se refería a esa persona, ¿era una persona que estaba muerta, un espíritu que estaba con ella? Efectivamente, ella decía que en su primera práctica había tenido una mujer y que curiosamente lo que había hecho había sido darla la mano.
darle la mano como un gesto de afecto, de cariño, a pesar de que evidentemente ya estaba muerta, pero quién sabe si el espíritu de esa mujer estaba viendo el cariño con el cual estaba tratando el cuerpo que había ya desencarnado. Ella está convencida de que algunos espíritus se pueden aferrar a la gente que trabaja en estos lugares, profesionales funerarios. Sí. Claro, como muchas personas, ¿no? Que creen que, bueno, pues el espíritu de una persona fallecida, un amigo, un familiar, pues les acompaña. Bueno, pues ella cuenta lo siguiente. Pues eso, que yo escuché mi nombre, en plan chillando desde el cuarto baño hasta mi cuarto. ¡Laura! Total, que me quito el casco, voy para el cuarto baño y le digo, mamá, ¿qué? Me dice mi madre, Laura, yo no te estoy llamando. Total, que me pongo el casco, me vuelvo para mi cuarto y al rato otra vez. Bueno, me dice mi madre, Laura, chiquilla, que yo no te estoy llamando. Bueno, pues en ese mismo momento, detrás de mi madre, empezó como a aparecer una sombra, la silueta de una mujer. Yo le dije, mamá, ¿qué me ha pasado esto? Que he visto detrás tuya la silueta de una mujer. Mi madre se le descompuso el cuerpo porque mi madre le da un poquito de respeto a esto. Vamos, a día de hoy me sigo acordando de esto como si me hubiera pasado ayer. Como lo cuenta Laura, ¿eh? Como lo cuenta. No fue la única cosa, ¿no? Creo que tuvo a un compañero que también sintió esa extraña presencia, una extraña presencia. Sí, efectivamente, porque es cierto que muchos hemos tenido la sensación de no estar solos, de ser observados por algo invisible, pero esto es subir otro nivel. Si te parece, la escuchamos. Vale, pues bien, mi compañero se sienta en la sala y él notaba como alguien sentado a su lado. Y sentaba a su lado. Le da por mirar para el lado y ve como la forma de un culo sentado. La silueta de un día de que había alguien sentado. Se levanta y a la vez que él se levanta, la silueta de al lado se quitaba. Se sentaba y la silueta volvía a aparecer. Como que alguien se sentaba y se sentaba a la misma taz que él. Él se quedó así, miró así y dijo, ¿qué cojones? Y cogió y se fue pitando, se fue para la puerta de afuera. Experiencias en tanatorios. Creo que hay más. Algo ocurre en una de las salas. Sí, efectivamente, porque como sabemos en los tanatorios hay varias salas, porque a veces pues coinciden, ¿no? Diferentes velatorios, y en esta ocasión ella habla de un tanatorio, no dice el nombre, pero sí dice la sala 2. Ella está trabajando en ese mismo tanatorio, atendiendo a la familia, a la gente que está pues acompañando al difunto, que está en una de las salas, y de repente recibe una llamada de una sala concreta. Lo que pasa es que esa sala, vamos a decir que es inusual que hubieran llamado. Vamos a escucharlo. Pues nos entra una llamada a administración y en la pantallita del teléfono salía sala 2. Y miro a mi compañera y le digo, en la sala 2 no hay nadie, porque yo soy la que metió a los difuntos y no hay nadie. Y me dice, no cojas el teléfono de la sala 2. Y yo no le eché cuenta y cogí el teléfono. Y era una mujer llorando desconsolada, con un llanto de dolor increíble y llorando que no hablaba. Y yo le decía, señora, se tiene que relajar para yo poderla entender y para poderla ayudar. Y le preparé una doble tila y me fui a la sala. Cuando llegué a la sala estaba precintada. Total, que me voy para mi compañera y le digo, no hay nadie en la sala 2, está precintada. Y me dice, te he dicho que no vayas a esa sala. Aterrador, tremendo, ¿eh? ¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta Laura? ¿Qué cuentan de esa sala 2? Pues fíjate, esa compañera le empieza a contar una historia. La historia que tiene que ver con un joven que tras celebrar su cumpleaños fallece. Se realiza el velatorio y hay que decir que en ese tanatorio, en aquella sala, hay un cuarto de baño. Esto es clave. Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? La familia y en concreto la madre, ¿no? De este joven que está absolutamente destrozada. Bueno, pues tras el velatorio se realiza un responso, que es un acto religioso de despedida del difunto. En ese momento, Miguel, ocurre algo absolutamente perturbador. Cuando fue el responso, que el responso es a la hora de que te van a llevar a la misa para que despedirte del difunto, todo el mundo empezó a buscar a la madre del chico. Y dónde estaba, todo el mundo empezó a buscarla. Y la funeraria fue al cuarto de baño porque vio la puerta cerrada del cuarto de baño de la sala. Y cuando vio, la madre del chico se había quitado la vida en el cuarto de baño. Dice mi compañera que nunca había pasado nada en esa sala.
pasaba desde que este chico falleció y esa mujer se quitó la vida en ese cuarto de baño. Entonces dicen que su alma ronda por esa sala porque ella no descansa tranquila. Impresionante las experiencias de Laura. Pero creo que tenemos algo más hoy, ¿no? Sí, tenemos algo más, porque en todos los ámbitos donde parece que el resto de los mortales, vamos a decir, miramos la muerte un poquito con miedo, hay profesiones como la de Laura y otros tantos que la miran de cara, ¿no? Y hay una persona, un enterrador, en este caso en México, que quiso compartir con unos amigos a través de las redes su propia experiencia. Todo comienza mientras él está realizando esa labor, la de enterrador, en un cementerio en México, y entonces ocurre lo siguiente. Y resulta de que llegó una señora, me saludó normal. Entonces la señora me dijo, tranquilo que esa labor, tarde que temprano, tiene su recompensa. Entonces resulta de que yo agaché la cabeza, volví a levantar la cabeza a mirar dónde iba la señora. ¿No le parece que por ningún lado está el cementerio solitario, no había nadie? Faltaba ya que nos contaras. ¿Y qué ocurrió días más tarde con este enterrador mexicano? Bueno, pues este hombre, pues tiene esta experiencia sin más, y días más tarde, efectivamente, como dices, hay un funeral, un entierro, y él tiene que acudir y pide, si es posible, poder ver el rostro de la persona fallecida, casi, fíjate, como una cuestión de superstición, ¿no? Él va a ser quien vaya a enterrar a esa persona, así que quiere hacer ese acto quizá como respeto. Bueno, el caso es que él, efectivamente, mira el rostro de esa persona, es una mujer, y la identifica con la mujer que, como hemos escuchado, varios días antes le había dicho esas palabras. Lo que ocurre es que hay algo más, algo que cuenta este protagonista. Oiga, don Orley, ¿qué le pasó? Entonces yo le dije, ¿cómo le parece que con esta señora hablé hace 3 días aquí mismo en el cementerio? Entonces la señora me dijo, deje de ser mentiroso, que esta señora estaba postrada hace 40 años y no se podía mover de la casa. Yo le dije, qué pena, pero yo hablé con ella aquí mismo en el cementerio. Experiencias increíbles en la morgue y con los enterradores. Juan, como siempre, un placer. ¿Forma de contacto contigo? Pues rápidamente a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, o a través del email dedicado al programa, juangomez_gmail.com. Tenemos muchas historias todavía que recoger de nuestros oyentes, muchas historias que contar, y si queréis más Terror en Blanco, aquí en nuestra casa, en los podcasts de Radio Nacional. Fuerte abrazo, Juan. Igualmente, fuerte abrazo a todos, Miguel. Hasta pronto. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Son las 2:58, 1:58 en las Islas Canarias, hora ya de marcharnos. Las gracias a todos los que habéis mandado mensajes, sobre todo desde Canarias, y a alguna otra gente. Silvia, por ejemplo, dice: Miguel, con tu voz nos regalas las noches desde hace años. Y el centro de control de Túnez, en el túnel de Piqueras en Soria, Rubén, también nos dice que hay mucha gente que nos escucha en Soria. Os dejamos con el resto de la programación, con los servicios informativos, y volvemos en 7 días. No os perdáis los programas que os estamos preparando para el verano. Feliz semana, y que España gane mañana ese campeonato de fútbol que tiene en vilo todo el país. Gracias por la escucha, nos encontramos en el Espacio en Blanco.